Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y en esta serie queremos hablar de la autoridad delegada a los hijos de Dios, a todos los creyentes. Somos personas con muchísima autoridad, pero muchas veces nos hemos quedado en la ignorancia de esto. Y quiero empezar con este versículo tan importante que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 6, donde dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso nos habla de una posición. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Sentados, no corriendo en el cielo haciendo cosas, no preocupados, sino sentado, que también quiere decir una posición de autoridad. Un juez siempre está sentado, no está ahí parado. ¿No? Entonces, sentados es muy importante. Nos indica posición de autoridad, pero también una posición de honor, una posición de triunfo. Y es importante esto porque mucha gente piensa todavía que tenemos que luchar, tenemos que pelear muchas cosas. Y la verdad, la obra de Cristo fue completa, fue perfecta. No dejó nada incompleto, no dejó unos demonios ahí que todavía podrían levantarse. De hecho, el capítulo 2 sigue el primer capítulo donde dice que Dios puso todo bajo los pies de Jesús y puso la iglesia como cabeza sobre todas las cosas, ¿no? Cabeza significa autoridad. Significa posición alta, ¿no? Entonces... Es como cuando hay una situación de, digamos, un pleito legal en lo natural, ¿no? Y una vez que alguien ya ganó, ese asunto está legalmente libre cerrado. de todo lo que pudo haber sido anteriormente. Exacto. Y sabemos que ese es un sello, ¿no? Es un sello divino, es un sello de autoridad que nos ha sido dado legalmente. Yo creo que esa es una palabra que tenemos que recordar. Sí. Legalmente, sí. Nosotros ya tenemos toda la victoria. Cristo ya pagó y ya ganó el caso. Exacto. Ahora, ¿cuál es el caso? ¿No? Pues cualquier cosa que pudiera andar mal en nuestra vida es un caso que ya fue ganado en lo espiritual. Exacto. Y nosotros tenemos que recordar eso y mantenernos firmes, porque donde fallamos es que se nos olvida que ya fue ganado. Sí. Lo que pasa es que todo lo que es tradición, todo lo que es religión, siempre quiere levantar las obras personales para obtener algo, y el cristianismo es todo lo contrario, es levantar la obra de Jesús que Él ganó por nosotros. Entonces, si vemos creyentes que todavía están bajo yugo de Satanás, bajo sus engaños, etcétera, ¿no? Vemos que hay una falta de revelación, de conocimiento, y eso es tan importante porque este poder que tiene Satanás manteniendo a la gente en ignorancia es muy fuerte. Es en ignorancia, es en incredulidad. Ay, eso no es cierto, ¿cómo crees? ¿No? Sí. Ay, ¿cómo crees que así está tan fácil? Pues sí, así de fácil fue. Para nosotros, para Cristo no. Claro. Porque Él tuvo que, bueno, sabemos toda la obra en la cruz, lo que implicó, sí. ¿verdad? Pero tuvo que despojarse de su deidad. Exacto. Tuvo que venir como hombre, tuvo que, Él sí, pelear esa batalla. Sí, claro. Ganar esa batalla. O sea, que no se nos olvide que Cristo ganó la batalla siendo hombre, no Dios. Exacto. Y que siendo hombre, al cargar el pecado o la situación
de condenación de cualquier persona en la tierra, eso fue lo que lo llevó al infierno. Ujú. Y Claro. estuvo ahí en el infierno porque tenía que pagar por toda esta deuda, Sí, pero salió victorioso. exacto. Y eso es lo que se nos olvida. Pensamos que sí, que fue a la cruz. En algunas religiones todavía te ponen el ejemplo, ¿verdad? De Cristo en la cruz. Ujú. No, Cristo no está en la cruz. No. Cristo dejó la cruz. Se quedó ahí unas Cristo horas nada más. estuvo unas horas, su cuerpo fue quitado de la cruz, fue llevado a la tumba, bajó al infierno, venció la muerte, subió al cielo, expuso delante del Padre el perfecto sacrificio del Cordero sin mancha, Así es. vertió su sangre sobre El altar el arriba. altar y cumplió con la ley. Ujú. Exacto. Y ya, Y esa a partir de ley, este momento ya. esa victoria legal, Ujú. nos las dio a nosotros Ujú. Exacto. como una carta poder Sí. para usar su nombre y todo lo que nosotros declaramos y decretamos en el nombre de Jesús es legalmente avalado. Y el Exacto. diablo no tiene autoridad sobre eso. Sobre ninguno de nosotros al momento que conozcamos la verdad. Por eso Jesús dice, si permanecen en la verdad, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de todos estos engaños de Satanás acerca de tu posición. Entonces, ser victorioso o no ser victorioso depende de cómo nos vemos nosotros los cristianos. ¿Cómo te ves en el día de hoy? ¿Te ves realmente heredero de la victoria de Jesús? ¿O todavía tienes que pelear? Porque al momento que te ves como teniendo que pelear todavía, quiere decir que no te ves victorioso, que hay todavía algo que hacer. Entonces no puedes tener autoridad mientras no se acaba la guerra, ¿no? Y Efesios nos enseña, porque es un libro extraordinario sobre la autoridad del creyente. Y en el capítulo 6, donde Pablo introduce la armadura de Dios para nosotros, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la buena noticia de todo esto, porque si nos quedamos ahí, podríamos entender, entonces sí hay lucha. Pero finalmente, a través de Cristo, nosotros tenemos autoridad sobre todos ellos. Y si pudiéramos decir, bueno, ¿qué es esa lucha de la que habla este pasaje? Uh-huh. No es una lucha como si dos personas se subieran a un ring y se pelearan. No. No es una lucha en cuanto a que tenemos que bajar al infierno y vencer la obra del diablo. No, tampoco. Es pararse firme, Uh-huh. ¿no? Exacto. ¿Y cuál es la problemática de pararse o no pararse firme en algo, en una creencia? Uh-huh. Es cuestión de fe, es cuestión de la mente. Exacto. Es cuestión de decir, bueno, ¿voy a decidir o no voy a decidir creer? Sí. ¿Voy a creer lo que la palabra dice o voy a creer lo que mis sentimientos dicen, mis emociones dicen, mis circunstancias dicen, Así es. mi realidad dice? Es muy diferente la realidad que la verdad. Sí, totalmente. Una realidad puede ser circunstancial. Una verdad es absoluta y eterna. Eterna. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? Mi mente, digamos, Uh-huh. esa es la lucha. Mi mente va a luchar entre a quién o a qué hacerle caso. Esa es la verdadera lucha. Exacto. Pero entre más nos empapamos de la verdad, Sí. menos lucha hay. Más conoces la verdad, más conoces la palabra, más vives por fe. Entonces puedes cumplir
lo que dice Pablo. ¿Cuál es nuestra lucha contra estos principados, potestades, etcétera? Él es muy claro, finalmente, te dice, después de hablar de que no tenemos lucha sino contra ellos, en el 13 te dice, estad firmes, en el 14, estad pues firmes, ¿verdad? Y está hablando de la firmeza. Y eso es muy importante. En el 11 dice también, una vez que tienes la armadura de Dios o el conocimiento Claro. de la justicia que se hizo a tu favor, puedes estar firme contra las acechanzas del diablo. Así es. Firme. Alguien firme es alguien que vive por fe. Es alguien que conoce la palabra de Dios. Que no te mueves tan fácil, ¿no? Por supuesto, si yo estoy convencido que Jesús ganó, me voy a parar sobre esta verdad. Claro. Y no voy a dejar que el diablo me venga a decir, no, tú todavía te falta. No, si quieres decir esto, vete a decirlo a Jesús, a ver qué te contesta. Porque yo creo lo que está escrito y la obra fue totalmente perfecto. Entonces, es en un aspecto de la vida del creyente que es muy frágil y tal vez es donde menos sabiduría hay todavía, menos revelación hay, porque somos bombardeados por muchas doctrinas que todavía tenemos que luchar, que tenemos que hacer obras, que tenemos que pelear. Y la Biblia no nos habla de pelear en contra del diablo. La pelea que tenemos es la batalla de la fe. Es luchar en contra de la tormenta que hay en nuestra mente y tomar la decisión de creer y entonces después de actuar en la posición que tenemos en Cristo Jesús. Porque cómo actúa el diablo en contra de nosotros es en la mente también. Sí. Es tratando de convencernos, hablando algo a nuestra mente. Exacto. No es de que el diablo venga y a ver, y ahí te voy a picar o te voy a molestar o te voy a... es en la mente. Sí, sí. Es decirte, esto no es cierto, esto nunca lo vas a lograr. Deberías de hacer esto y esto y esto. No deberías de hacer esto y esto. Claro. Esto no viene al caso. Esto siempre va a usar palabras para convencernos de lo contrario. Ahora, una vez que cedemos a creerle al diablo, estamos actuando en fe Sí. a lo que él dice. Sí. Entonces, la fe funciona para la palabra de Cristo Sí. o para las palabras del lo diablo. de él, sí, claro. Entonces, la fe es creer en algo. Sí. Yo tengo fe en algo, en una creencia, pero yo voy a decidir en qué voy a creer. Por eso la batalla está en la mente. Exacto. Y esta batalla de la mente, para esta batalla más bien, Dios nos ha provisto una defensa en la armadura que se llama el escudo de la fe. Entonces dice ahí en el 6:16, toma del escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, o en otras palabras, que te permite este escudo no dejar pasar los pensamientos, las ideas, el bombardeo de Satanás a tu mente. Y Satanás siempre es sutil, pero es insistente. Sí. Y va a usar una parte verdad y una parte no verdad, que es el engaño. Lo vemos en la tentación de Jesús. Sí, claro. Usó la palabra, usó palabras para convencerlo. Sí. Pero si Jesús en ese momento hubiera cedido a lo que el diablo le estaba diciendo, le hubiera dado derecho legal al diablo, entonces, de venir a destruirlo. Y lo mismo pasa con nosotros. Exactamente. Le damos autoridad al diablo cuando creemos en lo que Él dice. Él dice. Le damos autoridad a la palabra de Cristo cuando creemos lo que Cristo dice. Sí. Entonces, lo que creemos, qué importante, porque lo que creemos es lo que establece a lo que le vamos a dar autoridad. Sí. ¿No? Sí, sí, Una sí, persona sí, puede venir y decirte, no, te vas a enfermar, te va a ir tremendo, vas a acabar en el hospital,
te vas a morir. Yo no sé hasta dónde pueden llegar las palabras de alguien, ¿no? Sí, claro. Pero yo puedo pensar y decir, hey, espérame, ¿y qué autoridad tienes tú para decirme lo que me estás diciendo? Sí, exacto. No tienes autoridad para hablarme así, por lo tanto yo no lo creo. No. Porque hay alguien que dice que, y empiezas a citar la Exacto. Biblia, empiezas a Sí. citar la palabra de Dios, y dices, eso es en lo que yo voy a creer, Exacto. ¿no? Exacto. Yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, yo tengo autoridad sobre, inclusive hasta sobre virus alrededor de mí. Sobre. Yo tengo autoridad sobre cualquier cosa que está creada. Exacto. Ese es el Génesis capítulo 1. Ajá. Sobre toda la creación. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A quién le voy a dar mi autoridad? Sí, 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 sí. Obviamente el diablo habla más fuerte que Dios. Lo escuchas más seguido porque desafortunadamente pasamos más tiempo en el mundo que en la iglesia. Y eso O en la afecta palabra. muchísimo la revelación que podemos tener como hijos de Dios, ¿no? Entonces, esta autoridad que tenemos que entender que es para todos los creyentes, no es para gente especial, no es para gente, grandes líderes espiritual, no, es una posesión legítima de todos los hijos de Dios. La condición es al que cree. Sí, todo lo es posible. Al que cree. Al que cree. Exacto, al que está en Cristo. Y esta posesión viene de la bendición que todos hemos recibido. Es la bendición que encontramos en Efesios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya fue dado. Entonces no tenemos que creer que lo que el diablo dice, eres maldecido, estás bajo maldición, todavía tienes que hacer algo, todavía tienes que salir adelante. No, ya fui rescatado, ya fui redimido. Y Dios ha hecho toda la provisión necesaria para que nos pertenecen estas bendiciones. Y es ahí donde nos tenemos, como dice Pablo, poner muy firmes. Así es. No Así dejar que el diablo nos haga dudar, ¿verdad? Es una promesa, Efesios 1:3. Es algo que él dice, yo ya lo hice y ahorita te prometo que lo puedes tener. Y tenemos el derecho de reclamar esa promesa. Sí, 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 sí. Si ignoramos la palabra de Dios, no nos podemos aprovechar de nada de lo que Jesús obtuvo. Y es ahí donde tenemos que meternos más en la palabra de Dios. Este versículo de que ya fuimos bendecidos. Al momento que la cruz opera en tu vida, recuperas absolutamente todo, porque esta bendición es desde antes de la fundación del mundo. Claro. Entonces estaba planeada para todos los que normalmente íbamos a nacer en el Edén. Adán lo perdió, Jesús lo recuperó, se vuelve a activar toda esta bendición. Entonces no tienes que vivir bajo ahí el yugo o bajo el engaño de Satanás. La autoridad es nuestra. No. Y tenemos o debemos de tener el conocimiento de esta autoridad. Es lo que te va a dar otro estilo de vida para siempre. ¿No? Tienes que saber lo que es de nosotros. Tenemos que saber nuestra herencia. Claro. Tenemos que ir por ella. Bueno, el pasaje que dice, por falta de conocimiento, falleció mi pueblo. Es tremendo. ¿No? Es tremendo. Falta de conocimiento. Hablamos mucho de conocimiento, hablamos mucho de estudiar, hablamos mucho de ir a la escuela, a la universidad, al instituto bíblico, al centro de entrenamiento bíblico. Estudiar, capacitarte todo el tiempo, porque hay un poder tremendo atrás de
el conocimiento, ¿no? Entonces, la gente ignorante, pues, no tiene tanto poder. No. Y peor, no tiene autoridad. Porque el poder, Satanás puede tener más que nosotros, pero la autoridad es lo que nosotros tenemos. Pero a mí me encanta el ejemplo del camión, ¿no? Sí, ¿verdad? El policía que levanta la mano enfrente de un tráiler de 30 toneladas para algo que físicamente no podía parar, pero tiene una autoridad delegada, ¿no? Y todo eso es el tema que estamos desarrollando para toda esta serie. Entonces vamos a seguir en los programas siguientes, pero ahorita pues es tiempo de despedirnos de todos ustedes. Recuerdan, comparten esto, dale like, la verdad, haz algo para que la gente pueda también tener la misma revelación que la que tú estás teniendo en este momento. Y recuerda, siempre en victoria. Amén.